Bienvenidos, soy Diana Rodríguez y les doy esta bienvenida a este live donde hablaremos sobre el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica que hace parte del Registro Único de Beneficiarios Finales RUT. Para hablar de este nuevo e interesante tema, hoy me acompaña Juan Guillermo Caicedo Useche, funcionario de la Dirección de Gestión de Impuestos. Buenas tardes, Juan Guillermo. Hola Diana, buenas tardes para ti y para todos los usuarios que se conectan a esta transmisión en vivo y que nos verán posteriormente. Muchas gracias por acompañarnos. Juan Guillermo, dinos, ¿qué es el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica? Bueno, Diana, el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica es ese mecanismo que la DIAN ha implementado para identificar precisamente a estas estructuras que, de acuerdo con las disposiciones normativas, no se encuentran obligadas a inscribirse en el Registro Único Tributario. Digamos que es importante entender el contexto general del sistema de identificación, ¿no? ¿Para qué se constituye un nuevo sistema, paralelo a lo que es el Registro Único Tributario? Entonces, como se sabe, y como tú lo mencionas al inicio de nuestra transmisión, estamos hablando de la obligación de reportar a los beneficiarios finales que por disposición normativa se debe hacer. Estos reportes los deben hacer tanto las personas jurídicas como las estructuras sin personería jurídica, de acuerdo al marco normativo que regula el artículo 631-5 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿qué sucede? Hay un grupo de personas jurídicas y de estructuras sin personería jurídicas que tienen un NIT, o que están inscritos en el Registro Único Tributario porque deben cumplir algún tipo de obligación fiscal frente a la DIAN. Digamos que la norma señala cuáles personas jurídicas y cuáles estructuras sin personería jurídicas deben tener un NIT. El NIT es ese vehículo que van a utilizar para ingresar a los servicios informáticos de la DIAN y a través del cual van a poder cumplir esta obligación de reportar a sus beneficiarios finales. Tenemos otro universo de obligados que no tienen la obligación de estar inscritos en el RUT, que son esas estructuras sin personería jurídica que por mandato de ley no cumplen ninguna de las condiciones para inscribirse en el Registro Único Tributario y por ende no tienen un NIT. Entonces, digamos que el tema es un poco más técnico, ¿sí? Para que este tipo de estructuras que de acuerdo con la norma se encuentran obligados a suministrar la información de sus beneficiarios finales, puedan hacerlo en los mismos términos en los que lo haría en los que lo hace una persona jurídica o una estructura jurídica que sí tiene su número de identificación tributaria y que consecuentemente se encuentra inscrito en el Registro Único Tributario. Ese, digamos, es como el escenario, el contexto global de lo que es el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica. Les recordamos a nuestra audiencia que hace 15 días hicimos un live donde explicamos la generalidad de las personas jurídicas que hacían parte. Hoy estamos hablando específicamente de las que no cuentan con personería jurídica, sin personería jurídica. Juan Guillermo, ¿qué información debe suministrar en este sistema que cumplen este requisito, este tipo de personas? Bien, importante esta pregunta porque el sistema está diseñado para que a través de la autogestión cada uno de los obligados se encargue de suministrar la información que corresponde para poder asignar la identificación dentro del sistema y, como te mencionaba anteriormente, poder cumplir con la obligación de reportar a sus beneficiarios finales. Entonces, el sistema es muy sencillo, va a pedir unos datos muy básicos. Lo primero es identificar el tipo de estructuras sin personalidad jurídica, llámese contrato de colaboración empresarial, fondo de inversión colectiva, patrimonios autónomos, que digamos es la figura más representativa de este universo de obligados a reportar la información en el Registro Único de Beneficiarios, y cualquier otra figura que se acomode a esta definición como tal y que tenga, como les comento, la obligación de reportar a sus beneficiarios finales. También tenemos que identificar el nombre y el código alfanumérico que asigne dentro de la organización a esa estructura sin personalidad jurídica. Para desglosar un poco esto, te pongo el ejemplo de una sociedad administradora fiduciaria que tiene pues N cantidad de patrimonios autónomos que, con base en lo que ya hemos hablado respecto del artículo 631-5, debe reportar a sus beneficiarios finales, ¿cierto? Entonces, muy seguramente, para facilitar la gestión de su registro y de los patrimonios que administran, tendrán algún tipo de identificador dentro de sus sistemas para poder diferenciar uno de otro. Entonces, lo que solicita cada sistema es también
ese nombre o ese código alfanumérico que identifique a cada uno de los patrimonios autónomos o de las estructuras sin personería jurídica que se administren. Otro dato importante es la fecha de creación de la estructura sin personería jurídica, pues porque obviamente nos va a determinar, como lo veremos más adelante, la oportunidad para el reporte de sus beneficiarios finales, la fecha de terminación de la estructura sin personería jurídica, que tiene, digamos, un impacto también representativo en lo que es la información que va a suministrarse periódicamente de los beneficiarios finales, el número de identificación de estructuras sin personería jurídica, que es el NIES, que se va a asignar a través de este mecanismo, la fecha de inicio de administración de la estructura sin personería jurídica, la fecha de finalización de la administración de la estructura sin personería jurídica, y en algunos eventos puede suceder que haya un cambio en la administración de dicha estructura sin personería jurídica. Entonces es muy importante que para conservar la traza que se viene haciendo a través de este vehículo, se pueda reportar ese cambio de traslado o traslado de administrador. Esos son, digamos, los datos básicos muy sencillos para Okay. poder constituir el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica. También les pedimos a nuestra audiencia que estén pendientes de las redes porque vamos a hacer otros live donde vamos a hacer paso a paso cómo se presenta esta información que acaba de explicar Juan Guillermo para que sepan cómo es. Y además, pues esta información también está en el micrositio del RUP en la página de la DIAN, donde encuentran los instructivos, los paso a pasos y toda la normatividad. También los invitamos a que hagan preguntas que vamos a contestar pues al finalizar la charla, como siempre lo hacemos. Juan Guillermo, ¿qué es el número de identificación de estructuras sin personería jurídica? Diana, esta es la forma que va a tener el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica para individualizar cada una de estas estructuras que tienen la obligación de reportar a sus beneficiarios finales. Entonces, volviendo al ejemplo de esta sociedad administradora de patrimonios autónomos. Entonces, tienen N patrimonios autónomos. La idea es que a cada uno de estos patrimonios se les asigne un número que lo va a individualizar y va a permitir realizar ese reporte de sus beneficiarios finales a través del sistema. Entonces, sencillamente ese número de identificación que va a ser, digamos, como un equivalente funcional a lo que hoy en día conocemos como el número de identificación tributaria, el NIT, que sí tienen quienes se encuentran obligados a estar inscritos en el RUT. Entonces, digamos, es más o menos el número a través del cual van a poder gestionar la información de los beneficiarios finales a través del sistema de la DIAN. Juan Guillermo, ¿hasta cuándo pueden inscribirse los contribuyentes en el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica? Bueno, Diana, esta pregunta es muy importante y hay que tener en cuenta y muy presente una fecha. Esta fecha está próxima, es el 30 de septiembre. Entonces, de acuerdo con el marco normativo que regula tanto el Registro Único de Beneficiarios Finales como la inscripción en el sistema CIESP, que es el Sistema de Identificación de Estructuras sin Personería Jurídica, nos dice que las estructuras sin personería jurídicas que sean creadas con anterioridad al 30 de septiembre deben inscribirse en el CIESP a través de los sistemas de la DIAN a más tardar el 31 de diciembre de 2022. Entonces, digamos, esa fecha es clara, 30 de septiembre. Si la estructura sin personería jurídica se constituye o se crea antes de esta fecha, tiene hasta el 31 de diciembre de 2022 para hacer su inscripción en el CIESP. Y pues obviamente, consecuentemente, con la obligación de presentar su reporte de beneficiarios finales, que como ya lo explicaron en el live pasado, la fecha para presentar el reporte, el plazo máximo, es hasta el 31 de diciembre. Entonces, digamos que por eso va aquí pues concatenados los plazos. ¿Qué pasa con las estructuras que se creen a partir del 30 de septiembre? Entonces, ellos van a tener un escenario diferente y es que deberán inscribirse en el CIESP a través de los sistemas de la DIAN a más tardar dentro del mes siguiente a su creación. Entonces, si por ejemplo el 1 de octubre de 2022 se crea un patrimonio autónomo, de acuerdo con la norma, tenemos hasta un mes para realizar la inscripción en el CIESP y que tengamos asignado ese número de identificación, el NIESP. Aparte de esto, cuando son creados a partir del 30 de septiembre,
tendrán 2 meses para presentar la información en el registro único de beneficiarios, en el RUP, con las condiciones ya determinadas para ello. Diana, yo no sé si acá de pronto te comento que teniendo en cuenta algunas inquietudes que han llegado de algunos administradores de estructuras sin personalidad jurídicas y de la ciudadanía en general, la DIAN acaba de publicar un proyecto de modificación de estos plazos, ampliando los plazos para realizar tanto la inscripción en el sistema de identificación de estructuras sin personalidad jurídica como los plazos para presentar la información de los beneficiarios finales. Entonces, la invitación, aprovecho la Sí, invitación para que revisemos el proyecto de resolución que ya se encuentra publicado en nuestro portal y web. está hasta hoy para comentarios. Exacto, así es. Sí, señor. Eh, Juan Guillermo, ¿pueden realizarse modificaciones a la información suministrada inicialmente en el sistema? Sí, Diana, más que poder, es un deber, digamos, hace parte de las obligaciones que tienen quienes se encuentran obligados a suministrar la información en el CIES, deben realizar las actualizaciones de la información ante cualquier modificación de los datos que ya veíamos. Por ejemplo, en el caso en que se produzca una modificación, un cambio o un traslado del administrador de la estructura sin personería jurídica, es la obligación realizar esa actualización dentro del mes siguiente al hecho que da lugar a la actualización. Digamos que acá es muy parecido a lo que ya nuestros usuarios conocen respecto a la información del registro único tributario. Cuando se produce un hecho que modifica la información que se encuentra dentro del registro, pues es necesario hacer esa actualización. Digamos que en el CIES va a aplicar la misma o aplica la misma metodología. Bueno, Juan Guillermo, ya vamos a entrar con las preguntas que nos están haciendo. Entonces, empecemos. Vale. Luz Bonilla nos dice, ¿una empresa de servicios generales debe de tener este RUC? Bueno, acá digamos que estamos de pronto hablando de dos conceptos diferentes, porque si es una empresa de servicios generales, muy seguramente tiene una personería jurídica. Entonces, recordemos que quienes tienen personería jurídica no les aplica el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica, ¿no? Seguramente tienen un NID y tienen un RUT a través del cual se identifican. La invitación en este caso es para que se valide de acuerdo con la norma, con la resolución 164 en el artículo cuarto, se señalan estas entidades que se encuentran obligadas a presentar la información en el RUF. Básicamente son las entidades nacionales, los establecimientos permanentes, las estructuras sin personería jurídica, de la cual les estamos hablando hoy, y algunos inversionistas extranjeros. Hay unas excepciones que están también señaladas en la norma, se encuentran en el artículo quinto de la misma resolución, la resolución 164. Entonces, la invitación es a verificar si dentro de ese universo me encuentro o no obligado a presentar la información de mis beneficiarios finales. Claudia Seinet Herrera Velázquez nos pregunta, buenas tardes, para el RUC, ¿cuál es el formulario o por dónde se registra la información? Bueno, esto es importante de pregunta, pues no tiene que ver mucho con, Va a haber un digamos, live con las con ese tema. estructuras. Exacto, sí. Pero igual, lo que hemos tratado con el sistema general de beneficiarios finales es que todo sea autogestionable. Entonces, hay que hacer obviamente una secuencia de pasos para poder cumplir con la obligación. Lo primero es, pues, identificar si efectivamente estoy obligado o no, si tengo un NID o no, y de acuerdo con ello, pues el camino para el cual debo llegar a finalmente cumplir la obligación. Si, digamos, tenemos un NID, lo primero que tenemos que hacer es actualizar ese NID, incluyendo la obligación 55 en la casilla 53 del RUL, que corresponde al beneficiario final. Esto con el fin de que el sistema se habilite la funcionalidad que le va a permitir a ese obligado incluir la información de sus beneficiarios finales. Todo va a ser autogestionable. Hay, digamos, dos formas de hacerlo, de una forma de carga masiva, muy similar a lo que conocemos como la información exógena, pero también se puede hacer de manera más sencilla a través del diligenciamiento directo de cada uno de los beneficiarios, pero pues como tú dices, eso lo veremos más adelante. Igualmente lo podrán hacer quienes tengan la inscripción en el CIES a través de su NIES, que es el número que estamos contándoles hoy, que deben sacar quienes no están inscritos en el RUT y que deben reportar a sus beneficiarios finales. Lady Bravo nos dice, qué pena, en resumen, ¿quiénes son los beneficiarios finales?
Bueno, interesante la pregunta también. Siempre que se hable de un beneficiario final, estamos hablando de una persona natural. Siempre que se habla de la normativa, lo que busca es identificar a esas personas naturales de carne y hueso, como tú o como yo, que estamos o que nos beneficiamos de cierta forma de la creación o de un negocio jurídico, llámese estructura sin personería jurídica, patrimonio autónomo, o llámese empresa, SAS, repito, SAS, sociedad anónima, el tipo o el vehículo que se utilice para obtener ese beneficio. Entonces, lo importante es acá identificar a esas personas naturales como tal que se benefician, bien sea por derechos de capital o que reciben algún tipo de beneficio directamente de esa figura o de ese negocio jurídico. Entonces, siempre aclarar que cuando hablamos de beneficiario final, vamos a tener que identificar a las personas naturales detrás de ese negocio o encargo jurídico. Bueno, Magdalena Rodríguez nos dice, las jurídicas deben reportar a cada uno de los socios. Esto, digamos, también es una pregunta muy importante. Y acá pues tengo que remitirlos nuevamente a la norma. Entonces, en el artículo 631 raya 5 tenemos la definición de lo que es el beneficiario final, que pues obviamente nos recuerda que se trata de personas naturales, ¿sí? Pero nos fija unas condiciones dependiendo del vehículo utilizado, por llamarlo de alguna forma. Entonces, por un lado, tenemos la identificación de beneficiarios finales en personas jurídicas. Acá nos dice que es un beneficiario final esa persona natural que actúa de pronto de manera individual o conjuntamente, que es titular directo o indirecto del 5% o más del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica o recibe un beneficio del 5% más de los activos o de los rendimientos o de las utilidades de esa persona. Entonces, digamos que acá, si seguimos la idea de nuestro usuario, pues tenemos que identificar si esa persona natural tiene o se beneficia en un 5% más del capital o los derechos de voto, o recibe algún tipo de rendimiento, utilidad que represente el 5% del total de la estructura. Hay también una condición residual que es aquella persona natural que actuando individual o conjuntamente ejerce algún control sobre la persona jurídica por cualquier medio diferente a los establecidos en el numeral anterior. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo puedo hacer parte de una organización teniendo solamente el 2%, ¿sí? Pero resulta que yo soy quien toma las decisiones. Entonces, si bien es cierto, no cumplo ninguno de los criterios del primer numeral, que es el tema del 5%, pues a pesar de eso, sí soy un beneficiario final porque resulta que yo estoy tomando directamente o estoy ejerciendo un control sobre las decisiones que toma la persona jurídica, entonces soy un beneficiario final. Y tenemos una categoría residual, que es que cuando yo no identifique personas naturales porque no, tengan el 5% o porque ejerzan el control sobre la persona jurídica, finalmente será o se debe identificar como beneficiario final al representante legal de esa estructura, de esa persona jurídica, perdón, salvo que exista alguna persona que ostente un grado mayor de autoridad en relación, digamos, con las funciones de gestión de la organización. Esos, digamos, son los parámetros para identificar a un beneficiario final en una persona jurídica. Para las estructuras sin personalidad jurídica, digamos que son algo diferentes, y acá vamos a identificar, acá no vamos a tener en cuenta porcentajes de participación, sino sencillamente la condición. Entonces te voy a mencionar lo que dice la norma. Sí. La norma nos dice, son beneficiarios de la estructura sin personería jurídica, los fiduciantes, los fideicomitentes, los fiduciarios o quienes ejerzan posiciones similares o equivalentes, los miembros de comités fiduciarios, de comités financieros o posiciones similares o equivalentes, los fideicomisarios o pues quienes se benefician directamente de ese negocio, y cualquier otra persona que ejerza el control efectivo final o que tenga derecho a gozar o disponer de los activos, de los rendimientos o de las utilidades que obtenga ese encargo jurídico. Esas, digamos, son como las condiciones que debemos verificar para saber quiénes son nuestros beneficiarios finales. Gracias, don Guillermo. Flores Johanna nos pregunta, ¿las juntas de acción comunales qué requisitos necesitan para registrarse por primera vez? Bueno, entonces resulta que las juntas de acción comunal sí tienen personería jurídica, entonces no tienen que inscribirse en el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica.
Recordemos, y como decíamos al inicio, por un lado tenemos quienes se identifican en el RUT, que tienen obviamente un NIP, y quienes no tienen la obligación de estar inscritos en el RUT. Entonces, en este caso, como la Junta de Acción Comunal tiene su registro único tributario y por ende tiene su NIP, no tiene la necesidad de estar inscrito en el CIES. Esa, digamos, es una condición clave para evitar de pronto reportes duplicados y que de pronto los hagan con el NIR y los hagan también con el CIEPS. Es súper importante que tengamos en cuenta esta diferenciación. Judith Rubio nos dice, las personas naturales, perdóname que se me movió, perdón, ya, las personas naturales con establecimientos de comercio están obligadas. No, entonces aquí nos remitimos nuevamente a la norma, ¿no? Entonces siempre vamos a hablar de que los obligados, o pues la norma nos señala los obligados en el artículo 4 de la resolución 164 de 2021, nos dice quiénes están obligados a reportar, que son esos entes, sociedades nacionales, asimilados, los establecimientos permanentes, que es una figura, digamos, similar a una sociedad nacional, pero pues constituida en el exterior, las estructuras en personería jurídica y algunos tipos de inversión que no canalizan toda la inversión a través de uno de los obligados. Básicamente esos son los 4 grupos de obligados. Entonces no vamos a tener a una persona natural reportando a una persona natural que se beneficie pues, de sí misma. Mónica Arevalo nos consulta y van a dar una explicación de cómo se va llenando el formulario. Sí, efectivamente, tenemos un live programado para eso, donde, si no estoy mal, Juan Guillermo también nos va a acompañar explicándonos paso a paso cómo se va a diligenciar o cómo se debe diligenciar. Aunque también, si quieren adelantarse, eso está en el micrositio del RUP, está el paso a paso ya, pantallazo por pantallazo, ustedes que deben ir realizando. Así es, Diana, exacto. La idea es guiar a nuestros usuarios para que puedan cumplir con esta obligación de manera oportuna y pues lo más fácil y sencillo posible. Efectivamente. Manuela Montoya nos pregunta, tengo entendido que ayer salió un proyecto de resolución para ampliar la fecha hasta el 31 de julio de 2023. ¿Esto es correcto? Era del proyecto de Es resolución que correcto. hablamos Es antes. correcto. Ahí entonces, digamos, esa fecha clave que les mencionaba anteriormente del 30 de septiembre puede cambiar un poco dependiendo digamos, de cómo se gestione este proyecto de resolución. Y la fecha clave pasaría a ser el 31 de mayo. Entonces, de acuerdo, si digamos, la resolución llega a feliz término, el plazo para las inscripciones en el CIES sería las estructuras en personería jurídica creadas hasta el 31 de mayo tendrían hasta el 31 de julio para hacer su inscripción en el CIES y pues consecuentemente la presentación de la información de sus beneficiarios finales. Sí, aquí, pues, digamos, para la gente que no conoce el tema de los proyectos de norma, lo que siempre se hace es que se publica en la página de la entidad, donde se reciben los comentarios y después de pues hacer el estudio con los comentarios, se hace el proceso jurídico correspondiente y pues la norma queda en firme ya cuando se publica en el diario oficial para que pues sepan un poco por qué no estamos diciendo que es el número de resolución tal, porque pues todavía está en el proceso. Cuando ya esté firme, pues se comunicará por todos los medios digitales de la entidad, como siempre. Bueno, y la última pregunta es de Juliana Cajamarca, que nos dice, muy buenas tardes, ¿habrá sanciones para los que no presenten esta información? ¿Por qué es necesario esta información si ahora con todo el tema electrónico y adicional la información exógena se tiene esto? Sí, no, digamos, sí hay un marco regulatorio sancionatorio además, y bueno, acá nos devolvemos de pronto un poco a lo que ya se ha hablado con Adriana en el live pasado, y es que el registro único de beneficiarios finales hace parte integral del registro único tributario y por ende le aplica el marco sancionatorio relacionado con el suministro de la información inicial, la actualización y obviamente la cancelación de los obligados a suministrar dicha información. Entonces, sí hay un marco sancionatorio que le aplica, que es el 658-3 del Estatuto Tributario, que se relaciona con las sanciones del registro único tributario por no informar o por informar de manera
errada. En cuanto a la información, es bueno aclarar que este concepto de beneficiario final, si bien es cierto, no es nuevo, se viene trabajando hace muchos años en Colombia, pero pues a partir del año pasado, con la reglamentación que se dio en la ley 2155, empezamos darle, digamos, un piso más completo y pues obviamente procedimental para poder materializar el tema de reportar los beneficiarios finales. Y es importante señalar también que cuando hablamos de beneficiarios finales, lo que se busca no es simplemente la información que algunos ya han reportado y que tiene, digamos, eh, características fiscales, sino que el concepto de beneficiario final es un marco, digamos, más amplio. El concepto de beneficiario final involucra temas de lavado de activos, de financiación del terrorismo, no solamente, digamos, una dimensión netamente fiscal, que es obviamente nuestra competencia. Y pues obviamente esto está acompasado con lo que nos fijan o establecen los organismos multilaterales como la OCDE y el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que son los entes que se encargan de regular toda la materia eh, relacionada con el beneficiario final. Entonces, en realidad lo que hace el gobierno nacional es adecuar esas definiciones, recomendaciones que hacen estos organismos, traerlos a nuestra norma y pues proceder a hacer la reglamentación correspondiente para cumplir con estas normativas que digamos son señales de buen manejo fiscal y como les digo, no solamente de lo fiscal, sino de política general internacional con el cumplimiento de estas normas que, digamos, lo que buscan en últimas es combatir, como les digo, la corrupción, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y no solamente quedarnos en la órbita fiscal. Muchas gracias, Juan Guillermo. Sabemos que tenemos varias preguntas, pero son de casos particulares, entonces queremos que los invitamos a que entren al micrositio de RUC, donde tenemos todos los conceptos emitidos de normatividad sobre ese tipo de casos puntuales para que puedan pues tener la claridad de las inquietudes que tienen. De todos modos, como siempre, nuestros agentes estarán contestando todas las preguntas que queden en la publicación del live. Y pues muchas gracias por acompañarnos, Juan Guillermo. Muchas gracias, Diana, a ti y a todas las personas que siguieron esta transmisión. Y como tú lo dices, estaremos muy atentos a poder atender todas esas inquietudes que se susciten alrededor de este tema. Claro que sí, vuelvo y los invito a que entren al micrositio del RUC porque tenemos toda la información ahí para cualquier duda que tengan y que estén súper pendientes de las redes de la entidad porque estos live vamos a seguir haciéndolos durante el transcurso de estos meses que faltan del año. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.